¿Qué haces cuando todos asumen que no perteneces? Jason Carter, de 14 años, está emocionado por un viaje en primera clase con su exitoso padre, pero desde el momento en que llegan al aeropuerto, se enfrenta a juicios y suposiciones basadas en su apariencia a medida que se desarrolla el viaje. Jason se ve obligado a enfrentar no solo las percepciones de los demás, sino su propio sentido de identidad y valor. Jason se elevará por encima del trato injusto y descubrirá dónde pertenece realmente. Mira para descubrirlo y asegúrate de darle me gusta, comentar y suscribirte para más historias como esta. Cuéntanos en los comentarios. ¿Cómo manejarías ser juzgado injustamente? El sol estaba comenzando a salir arrojando un tono dorado a través de los suburbios en expansión de Boston mientras Jason Carter se sentaba en su cama mirando su maleta empacada. Su habitación estaba en silencio con solo el suave zumbido del ventilador llenando el aire. Distraídamente golpeó el apoyabrazos de su silla de juego perdido en sus pensamientos. Hoy era el día que su padre le había prometido durante meses. Un viaje solo para ellos dos. Sin llamadas de trabajo, sin distracciones, solo padre e hijo. Jason miró su teléfono donde había un mensaje de su padre, David Carter, sin abrir. Recógelo en 9:12 de la noche. Prepárate. El texto leído era típico de su padre, corto, directo y al punto. A pesar de la simplicidad del mensaje, Jason sintió una pequeña oleada de emoción. Su padre había estado ocupado desde que Jason podía recordar dirigiendo una de las compañías aéreas más grandes del país, lo que significaba que estaba fuera y lejos. El viaje que estaban haciendo no era un viaje cualquiera, era en primera clase a Los Ángeles, una promesa de una escapada memorable de sus habituales vidas aceleradas. La mente de Jason vagó por los recuerdos de las pocas veces que él y su padre realmente habían conectado. La mayoría de esos momentos eran raras mañanas de fin de semana cuando David no era llamado al trabajo o el partido de fútbol ocasional. Cuando había logrado aparecer Jason, siempre había entendido por qué su padre no estaba más cerca. David era exitoso, respetado, y llevaba el peso del éxito de la aerolínea sobre sus hombros, pero a los 14 Jason a menudo se preguntaba cómo sería tener un padre que no siempre estuviera tan ocupado agarrando su mochila. Jason se puso de pie y se miró en el espejo. Sus jeans y sudadera con capucha se sentían lo suficientemente cómodos para un vuelo largo. Su cabello, todavía un poco el desorden por el sueño, se arregló rápidamente con unos pocos movimientos de su mano. Respiró profundamente deseando que los nervios desaparecieran. Hoy se suponía que sería diferente, especial, incluso, pero aún así no podía deshacerse de una extraña sensación de inquietud que se había instalado en la boca de su estómago. A las 8:45 a.m. Jason estaba esperando en la entrada con su mochila colgada del hombro agarrando su tarjeta de embarque de primera clase. La camioneta negra de su padre avanzó por la calle y se detuvo suavemente frente a la casa. David salió luciendo tan elegante como siempre con su traje a medida. Su teléfono ya estaba presionado contra su oreja mientras saludaba a Jason. «Buenos días, chico», David gritó terminando su llamada y deslizando su teléfono en el bolsillo de su chaqueta. «¿Estás listo para esto?» Jason asintió con la cabeza logrando esbozar una sonrisa. «Sí, estoy listo». David le dio una palmada en el hombro y luego arrojó la maleta de Jason al maletero. «Primera clase hasta Los Ángeles. Te va a encantar. Mucho espacio para las piernas. Comidas gourmet. Será genial». Jason se subió al asiento del pasajero, todavía tratando de alejar la extraña sensación de que algo andaba mal mientras se alejaban de la acera, y se dirigió hacia el aeropuerto. Jason miró por la ventana viendo pasar el mundo. Su padre estaba hablando de trabajo, algo sobre una reunión con inversores, nuevos planes de expansión y futuras estrategias comerciales, pero a Jason le resultaba difícil concentrarse. Su mente seguía volviendo a la idea del viaje, lo que significaba y por qué se sentía tan importante. No se trataba solo de unas vacaciones, se trataba de reconectarse, sobre cerrar la distancia que había crecido entre ellos a lo largo de los años. El bullicioso ruido del aeropuerto Court los saludó tan pronto como salieron del auto. David estaba en su teléfono nuevamente haciendo arreglos con un asistente, dejando a Jason para arrastrar su mochila hacia la terminal. Pasaron por el check-in gracias al estado VIP de su padre, y pronto se encontraron parados frente al salón de primera clase. Jason nunca había volado en primera clase antes, pero había oído hablar de eso de su padre, un mundo de lujo que la mayoría de la gente solo podría soñar. Pero mientras se movían a través de la abarrotada terminal, Jason comenzó a notar algo. La gente lo miraba. No era la típica mirada casual a la que se había acostumbrado con los años. Estas eran escaleras que se demoraban demasiado tiempo, ojos que parecían seguirlo mientras caminaba. Jason se movió incómodo bajo el peso de su mirada, tirando del dobladillo de su sudadera con capucha. David no pareció notar que estaba ocupado hablando con un colega por teléfono. Su voz se escuchaba por encima de la guarida de la terminal.
Jason mantuvo la cabeza baja, evitando el contacto visual, y trató de concentrarse en navegar a través del mar de viajeros mientras se acercaban a la puerta. David finalmente colgó el teléfono, volviéndose hacia Jason con una sonrisa. ¿Estás emocionado, chico de primera clase? Esta es la buena vida. Jason forzó una sonrisa. Sí, será genial. Entregaron sus tarjetas de embarque a la gente de la puerta. Una mujer de unos 40 años con cabello bien peinado y una actitud profesional aguda, miró el pase de David, lo escaneó y sonrió cálidamente, pero cuando miró a Jason, su expresión cambió. Señor, ¿está seguro de que este es su boleto? La mujer preguntó entrecerrando los ojos ligeramente mientras miraba a Jason. Jason parpadeó sorprendido. Sí. Eso es mío. La mujer dudó, y luego escaneó el boleto nuevamente. Frunció el ceño. Un momento por favor, dijo su tono educado, pero distante. Jason sintió una punzada de vergüenza cuando se hizo a un lado. Otros pasajeros, muchos de ellos vestidos con trajes de negocios o ropa casual cara, lo estaban mirando, sus ojos parpadeando con curiosidad. Jason jugueteó con su teléfono sin saber qué hacer. Su padre ya estaba hablando con alguien por teléfono, nuevamente aparentemente inconsciente de la incomodidad que se desarrollaba. Pasaron los minutos, y la incomodidad de Jason aumentó. La mujer detrás del mostrador estaba susurrando con otro asistente de puerta, un hombre de unos 50 años con una cara severa. Ambos miraron a Jason, y sintió que el nudo de ansiedad se apretaba en su pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaban actuando así? El asistente de la puerta de correo Tom se acercó a Jason con una sonrisa que hizo que a Jason se le erizara la piel. Miró a Jason como si fuera una curiosidad. ¿No un cliente? ¿Está seguro de que perteneces a primera clase, chico? La voz de Tom estaba mezclada con condescendencia. Sus ojos se entrecerraron mientras escaneaba el atuendo casual de Jason. Jason sintió una oleada de calor en su rostro. Sí, estoy seguro, dijo tratando de mantener su voz firme. Mi papá reservó los boletos para nosotros. Tom intercambió una mirada con la mujer en el mostrador. Bueno, la primera clase es para un tipo particular de viajero. Tom continuó, su tono goteando con una superioridad petulante. Tal vez haya habido un error. ¿Por qué no te conseguimos un asiento en clase turista donde estarás más cómodo? El corazón de Jason latía con fuerza en su pecho. Abrió la boca para discutir, pero encontró las palabras atrapadas en su garganta. Sintió todos los ojos en la terminal sobre él, juzgándolo, asumiendo que no pertenecía. Su teléfono vibró en su bolsillo, y Jason rápidamente lo sacó esperando que fuera su padre. Envió un mensaje rápido: no me dejarán entrar en primera clase, algo anda mal. Los segundos se sintieron como horas mientras esperaba una respuesta. Su estómago se retorció en nudos cuando su teléfono finalmente vibró de nuevo. Jason miró la pantalla. El alivio lo invadió cuando leyó la respuesta de su padre: quédate ahí, no te muevas, yo me encargaré. Pero Jason no se sintió completamente tranquilizado. Aunque las palabras de su padre estaban destinadas a CM, lo sentía distante, no estaba seguro de cómo lo manejaría su padre o si incluso entendía por lo que Jason estaba pasando. Tom todavía estaba parado frente a él esperando que Jason retrocediera. El agarre de Jason se apretó alrededor de su teléfono, su frustración hervía justo debajo de la superficie. Quería gritar para exigir que lo trataran con el mismo respeto que le daban a los otros pasajeros, pero su garganta se sentía apretada y su voz se negaba a cooperar. Justo cuando Jason pensó que la situación no podía empeorar, sonó el teléfono detrás del mostrador. Melissa, la asistente de la puerta, lo cogió. Su expresión era rígida y profesional. Puerta 4, dijo. Su voz se entrecortó mientras escuchaba. Su rostro lentamente se drenó de color. Sus ojos se lanzaron hacia Jason y su mano tembló levemente cuando volvió a dejar el teléfono. Entiendo, señor, tartamudeó mirando a Tom con los ojos muy abiertos. Sí, de inmediato. Melissa se volvió hacia Tom. Su voz apenas por encima de un susurro: ese es el hijo del jefe, dijo, sus palabras apresuradas y frenéticas. Su padre es dueño de la aerolínea. El color desapareció del rostro de Tom, parpadeó. Su arrogancia anterior se desmoronó en un instante. Miró de nuevo a Jason, su expresión se llenó de conmoción y arrepentimiento. Todo el comportamiento de Tom cambió en un abrir y cerrar de ojos. La superioridad petulante desapareció reemplazada por una sonrisa forzada. Lo siento mucho por ese joven, dijo, su voz era enfermizamente dulce. Ahora ha habido un malentendido. Te sentaremos en primera clase de inmediato. La cabeza de Jason estaba dando vueltas. Hace unos momentos lo habían tratado como un extraño, alguien que no pertenecía, y ahora, debido a quién era su padre, estaban haciendo todo lo posible para complacerlo. No se sentía bien, ninguno de ellos se sentía bien. Siguió a Tom en silencio mientras lo escoltaban a la cabina de primera clase. Sus emociones eran una maraña de ira, confusión y humillación. El lujoso asiento de cuero se sentía frío contra su piel cuando se sentó. Los asistentes de vuelo se apresuraron a su alrededor con sonrisas forzadas y ofertas excesivamente educadas de bebidas y bocadillos, pero Jason no tenía hambre, no tenía sed, estaba enojado porque no lo habían visto como lo que
Era solo un niño tratando de viajar con su padre, en cambio lo juzgaron, lo descartaron hasta que se dieron cuenta de quién era su padre. Jason miró por la ventana mientras el avión comenzaba a rodar por la pista, la ciudad encogiéndose en un mosaico de luces y caminos. Debajo su teléfono vibró en su mano, entregó otro mensaje de su padre. ¿Estás bien? Jason miró las palabras sin estar seguro de cómo responder. Escribió una respuesta simple: sí, pero sabía en el fondo que no era la verdad. El zumbido de los motores llenó la cabina mientras el avión se elevaba por el cielo, pero para Jason el sonido era distante, casi silenciado. Miró por la ventana, viendo pasar las nubes debajo. La ciudad había desaparecido hace tiempo, reemplazada por una interminable extensión de cielo azul, pero sus pensamientos todavía estaban atrapados en la puerta. La forma en que Melissa y Tom lo habían tratado antes de darse cuenta de quién era su padre seguía repitiéndose en su mente. Jason se movió en su asiento. El lujoso cuero se sentía demasiado rígido, demasiado frío, como si no le perteneciera. Los asistentes de vuelo se movían hacia arriba y por el pasillo, ofreciendo a los pasajeros de primera clase una variedad de bebidas y bocadillos gourmet. Sus sonrisas eran brillantes, pero Jason no pudo evitar notar cómo lo miraban cuando pensaban que no estaba mirando el juicio. Las suposiciones permanecían en sus ojos incluso detrás de esas sonrisas pulidas. ¿Quiere algo de beber, señor?, preguntó una azafata en su tono alegre pero forzado, como si estuviera compensando la incomodidad anterior. Jason miró hacia arriba, ofreciendo una pequeña sonrisa incómoda. Solo agua, gracias. Mientras le entregaba el agua, Jason vislumbró a los otros pasajeros a su alrededor. La mayoría de ellos eran mayores, vestidos con trajes caros o ropa casual, que gritaban marcas de diseñador. Todos parecían perfectamente a gusto, charlando tranquilamente o leyendo periódicos. Pertenecían aquí, Jason se dio cuenta. No solo porque tenían boletos de primera clase, sino porque se comportaban como si estuvieran acostumbrados a esto, como si el mundo siempre los hubiera tratado de esta manera. Jason se movió de nuevo, sintiendo el peso de la experiencia asentarse pesadamente en su pecho. Había volado muchas veces antes, pero nunca en primera clase, y ahora, a pesar de estar sentado en uno de los asientos más lujosos del avión, se sentía más fuera de lugar que nunca. Su ropa, solo jeans y una sudadera con capucha, se sentía mal, como si no coincidieran con la imagen de los otros pasajeros. No pudo evitar preguntarse si esa era la razón por la que lo habían juzgado. En primer lugar, ¿la ropa hace al hombre, o algo más profundo define si alguien es digno de respeto? El teléfono de Jason vibró suavemente en su mano. Miró hacia abajo para ver otro mensaje de texto de su padre: hablaremos cuando aterricemos, te encontraré en la puerta. Jason miró el mensaje durante mucho tiempo. Sus pensamientos giraban. No estaba seguro de si su padre realmente entendería lo que había sucedido. Si pudiera. Su padre había vivido toda su vida en un mundo donde la gente lo respetaba por su éxito, su poder y su riqueza, pero Jason no estaba seguro de que ese mundo fuera suyo para reclamarlo. Todavía no, tal vez nunca. Jason inclinó la cabeza hacia atrás contra el asiento, cerrando los ojos, pero el sueño no llegaba. Su mente estaba demasiado ocupada, demasiado ruidosa, con las emociones conflictivas que lo desgarraban. Por un lado, sabía que el vuelo se suponía que sería una experiencia divertida de unión, un regalo especial que su padre había prometido durante tanto tiempo. Por otro lado, ese momento en la puerta lo había agriado todo. No fue solo que lo habían juzgado, fue la forma en que todo cambió en él. Momento en que se dieron cuenta de que su padre era poderoso. Fue como si su percepción de él hubiera cambiado, no por nada que hubiera hecho, sino por quién era su padre, y ese pensamiento lo cautivó. El padre de Jason siempre hablaba de ganarse el respeto, de trabajar duro para tener éxito, pero en ese momento en la puerta, Jason no había hecho nada más que existir. No se había ganado nada, ni siquiera se habían molestado en darle la oportunidad. Se sentía como si todo se hubiera reducido a riqueza y estatus, como si el valor de una persona no estuviera en su carácter, sino en la cantidad de poder que podían ejercer. Una parte de él quería decirle a su padre cómo se había sentido, cuánto dolía ser menospreciado de esa manera, pero otra parte de él no estaba seguro de si su padre entendería. Su padre había pasado toda su vida en un mundo donde las puertas se le abrían simplemente por su nombre. ¿Podría alguien así entender realmente lo que se siente ser juzgado antes de tener la oportunidad de demostrar tu valía? El estómago de Jason se retorció de frustración, abrió los ojos y tomó su teléfono. Revisando sus mensajes, algunos de sus amigos le habían enviado mensajes de texto preguntándole cómo fue la experiencia en primera clase, y debatió decirles la verdad. En cambio, escribió una respuesta vaga: está bien, bastante elegante, supongo. Presionó send sin querer entrar en detalles de lo que realmente había sucedido. Cuando guardó su teléfono, se dio cuenta de que este viaje que se suponía que era especial se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Ya no se trataba solo de volar en primera clase o pasar tiempo con su padre, se trataba de algo más profundo, sobre cómo la gente lo veía, y sobre cómo se veía a sí mismo en un mundo que parecía juzgar en base a apariencias y suposiciones. El avión aterrizó suavemente en Los Ángeles y Jason sintió que se le liberaba un nudo de tensión del pecho. La sensación familiar de aterrizar después de un largo vuelo solía ser un alivio, pero hoy se sentía diferente.
El peso de lo que había sucedido en la puerta todavía estaba allí. Pesado en su mente mientras el avión rodaba hacia la puerta, Jason recogió sus cosas lentamente esperando a que la cabina de primera clase se despejara. Los otros pasajeros ya estaban de pie agarrando su equipaje de diseño de los compartimentos superiores y charlando casualmente sobre sus planes en Los Ángeles. Jason se quedó sentado sintiendo la presión de apurarse pero también queriendo evitar las escaleras que sabía que vendrían. Cuando el pasillo finalmente se despejó, Jason se puso de pie y colgó su mochila sobre su hombro. Bajó del avión caminando por el jet bridge, con una mezcla de alivio y ansiedad. No tenía idea de lo que le iba a decir a su padre. Tal vez no valía la pena mencionarlo, tal vez era mejor dejarlo pasar y disfrutar el viaje, pero tan pronto como vio a su padre esperando en la puerta mirando su teléfono, la frustración volvió a brotar. David miró hacia arriba y sonrió cuando vio a Jason haciéndole señas para que viniera. Ahí estás. ¿Cómo estuvo el vuelo? Jason se encogió de hombros. Estuvo bien. La sonrisa de David se desvaneció levemente sintiendo algo extraño. ¿Qué pasó? ¿No pareces tú mismo? Jason vaciló, su mente acelerada. ¿Debería decírselo? ¿Haría alguna diferencia? No querían dejarme entrar primero. Clase, Jason, finalmente dijo, su voz tranquila pero firme. Ellos no pensaron que pertenecía hasta que descubrieron quién eras. David frunció el ceño. Frunciendo el ceño, ¿qué quieres decir? Jason se movió incómodo, sus manos apretando las correas de su mochila. Los asistentes de la puerta pensaron que tenía el boleto equivocado, no querían dejarme subir al avión hasta que se dieron cuenta. ¿Eres dueño de la aerolínea? El rostro de David se tensó, su mandíbula apretando. Lo siento, Jason, no esperaba que eso pasara. Pensé que las cosas serían diferentes. Jason negó con la cabeza. No es tu culpa, es solo que no sé, así es la gente, supongo. Se quedaron en silencio por un momento, el ruido de la concurrida terminal desvaneciéndose en el fondo. Jason miró a su padre buscando algo, algún reconocimiento de lo que había sentido. David se frotó la nuca. Hablaré con ellos, nos aseguraremos de que esto no vuelva a suceder. Jason asintió, pero las palabras no le trajeron el consuelo que esperaba. Su padre tenía buenas intenciones, pero todavía no lo entendía. No se trataba solo de arreglar la situación o asegurarse de que no volviera a suceder, se trataba de cómo se sentía en ese momento, como si no importara lo que hiciera, no importaba cuánto lo intentara. Siempre habría las personas que lo vieron menos. Esa noche, después de que se instalaron en su hotel, Jason y su padre se sentaron en el salón esperando el servicio de habitaciones. La tensión de antes se había desvanecido un poco, pero aún permanecía en el aire entre ellos. David miró a Jason y luego se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. ¿Sabes qué dijo en voz baja cuando estaba empezando? La gente tampoco me tomaba en serio. Jason levantó la vista sorprendido. Su padre rara vez hablaba de sus primeros días, sobre cómo fue antes de convertirse en un CEO exitoso. Jason siempre había asumido que el ascenso de su padre a la cima había sido suave, casi inevitable. David se rió entre dientes suavemente, sacudiendo la cabeza. Cuando comencé a ingresar al negocio de las aerolíneas, era joven y no tenía muchas conexiones. La gente me miraba como si no perteneciera, como si solo fuera un niño con grandes ideas y sin forma de respaldarlas. Jason frunció el ceño tratando de imaginar a su padre como algo más que el hombre exitoso y seguro que siempre había conocido. Realmente. David asintió. Sí, tomó mucho tiempo para que la gente me tomara en serio. Tuve que demostrar mi valía una y otra vez, e incluso entonces todavía había personas que me juzgaban en función de cosas. Eso no tenía nada que ver con quién era yo o lo que podía hacer. Jason se reclinó en su silla procesando las palabras de su padre. No era exactamente lo mismo que lo que había pasado, pero ayudaba a saber que su padre había enfrentado sus propias luchas, sus propios momentos de duda. Pero lo lograste, Jason, dijo en voz baja. Demostraste que estaban equivocados. David sonrió aunque había un dejo de tristeza en sus ojos. Aún así lo hice, pero no fue fácil y sé que tampoco es fácil para ti. La gente siempre va a hacer suposiciones, Jason, siempre te van a juzgar antes de conocerte, pero eso no significa que tengas que dejar que te definan. Jason asintió las palabras de su padre hundiéndose. Tal vez no se trataba de evitar el juicio o tratar de cambiar la mente de las personas, tal vez se trataba de saber quién era sin importar lo que pensaran los demás. Llegó el servicio de habitaciones interrumpiendo la conversación, y pasaron el resto de la noche comiendo y hablando de cosas más ligeras, lugares que querían visitar en Los Ángeles, la comida que estaban emocionados de probar. La tensión de antes no había desaparecido por completo, pero ahora se sentía más ligero, menos opresivo. Por primera vez en mucho tiempo, Jason sintió que y su padre realmente estaban conectando. A la mañana siguiente, Jason y su padre planearon pasar el día explorando Los Ángeles, visitando las playas, almorzando en un restaurante popular y tal vez incluso haciendo un recorrido por la ciudad. Jason todavía estaba procesando su conversación de la noche anterior, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una pequeña sensación de calma. Tal vez este viaje realmente sería el comienzo de algo nuevo para él y su padre. Salieron del ascensor del hotel en dirección al vestíbulo principal para encontrarse con su conductor. El vestíbulo estaba lleno de turistas y viajeros de negocios y Jason
Captó algunas miradas de personas que parecieron evaluarlo en el momento en que lo vieron. Ya se había acostumbrado a la forma en que la gente lo miraba, como si estuvieran tratando de averiguar si encajaba. La inquietud todavía estaba allí, pero Jason trató de dejarla de lado. Cuando llegaron a la recepción para verificar su viaje, un botones se acercó a ellos. Su expresión cambió cuando miró a Jason. Disculpe, el botones, dijo, su tono educado pero distante. ¿Estás perdido? La entrada del personal del hotel es por la puerta lateral. Jason congeló las palabras colgando en el aire. Parpadeó, inseguro de haber escuchado correctamente. La entrada del personal del hotel. Su mente se aceleró. La confusión rápidamente dio paso a la frustración. Este tipo simplemente asumió que no pertenecía aquí por la forma en que se veía, porque estaba vestido informalmente. El familiar sentimiento de ira comenzó a apretarse en su pecho nuevamente. David, que había estado hablando con el conserje, se dio la vuelta justo a tiempo para ver el intercambio. Su rostro se tensó y dio un paso adelante. Su voz tranquila pero firme. No, somos invitados aquí, dijo David, entrecerrando los ojos hacia el botones. No estamos perdidos. Los ojos del botones se abrieron al darse cuenta y su rostro se sonrojó de vergüenza. Lo siento mucho, señor, no quise decir. David lo interrumpió. Estoy seguro de que no lo hizo. Su voz era baja, pero Jason podía escuchar la frustración hirviendo por debajo. Se volvió hacia Jason, su expresión se suavizó. Vámonos. Se alejaron del botones sin decir otra palabra, pero la mente de Jason daba vueltas. Estaba pasando de nuevo otra persona, haciendo suposiciones sobre él, sin saber nada de él. Jason apretó los puños tratando de estabilizar su respiración. Podía sentir el calor subiendo por su rostro, la ira hirviendo justo debajo de la superficie. Cuando salieron al cálido aire de California, Jason no pudo contenerlo más. ¿Por qué sigue pasando esto? Soltó su voz tensa por la frustración. ¿Por qué la gente sigue tratándome como si no perteneciera? David dejó de caminar girándose para mirar a Jason. Miró a su hijo, su expresión ilegible por un momento, luego suspiró. La gente hace suposiciones. Jason dijo en voz baja. No está bien, pero pasa. ¿Pero por qué? Preguntó Jason con la voz quebrada por la ira. ¿Por qué me miran y piensan que no se supone que esté aquí? No hice nada malo. David se pasó una mano por el cabello, claramente luchando por cómo responder. Ojalá tuviera una respuesta fácil para ti, dijo después de un momento. Ojalá pudiera decirte que mejorará, pero la verdad es que algunas personas simplemente juzgan a los demás basado en cosas que no tienen nada que ver con quienes realmente son. Jason se mordió el labio tratando de contener las lágrimas de frustración que amenazaban con derramarse. No es justo, murmuró, su voz apenas audible. No lo es. David estuvo de acuerdo, su voz suave. Pero eso no significa que dejes que ganen. Sigue siendo tú mismo, no importa lo que piensen. Perteneces donde sea que elijas estar. Jason, no dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Jason miró a su padre, su corazón pesado por el peso de sus emociones. Quería creer las palabras de su padre, quería sentir que realmente pertenecía, pero ahora todo lo que podía sentir era el aguijón de ser juzgado una y otra vez, sin importar a dónde fuera o lo que hiciera. Se quedaron allí en silencio por un momento, el ruido de la ciudad bulliciosa a su alrededor. Jason respiró profundamente tratando de calmar la tormenta dentro de él. No sabía cómo hacer que la ira desapareciera, pero tal vez, solo tal vez, su padre tenía razón. Tal vez lo único que podía controlar era cómo reaccionaba, cómo se negaba a dejar que las suposiciones de otras personas lo definieran. Esa noche, después de un largo día de turismo, Jason y su padre regresaron al hotel. Jason todavía estaba sintiendo el peso del encuentro de la mañana, pero trató de dejarlo de lado, concentrándose en cambio en disfrutar el tiempo con su padre. Cenaron en un restaurante en la azotea con vista a la ciudad, y por un rato Jason logró olvidarse de las frustraciones del día, pero cuando regresaron a su habitación, el padre de Jason tenía otra llamada para atender, otra emergencia de trabajo que no podía esperar. A Jason no le importaba, ya estaba acostumbrado, pero justo cuando estaba a punto de acomodarse para pasar la noche, hubo un golpe en la puerta. Jason la abrió para encontrar a su tía Linda parada allí. Su rostro se iluminó con una cálida sonrisa. Oye, chico, dijo tirando de él en un rápido abrazo, tu papá me dijo que estaban en la ciudad, así que pensé en pasar y saludar. La tía Linda era la hermana mayor de David, y vivía cerca de la Jason. Siempre le había gustado, era el tipo de persona que podía hacer que cualquiera se sintiera a gusto, y siempre parecía saber cuando algo lo molestaba. Pasa, dijo Jason haciéndose a un lado para dejarla entrar. Papá está en una llamada, pero debería terminar pronto. Linda asintió mirando alrededor de la habitación antes de volverse hacia Jason. Entonces, ¿cómo va el viaje, chicos? ¿Pasándola bien? Jason se encogió de hombros. No estoy seguro de cómo responder. Ha estado bien, dijo tratando de mantener su voz neutral. Linda levantó una ceja, claramente sintiendo que algo estaba mal. Se sentó en el borde de la cama palmeando el lugar junto a ella. Vamos, chica, ¿qué pasa? ¿Sabes que puedes hablar conmigo? Jason dudó por un momento, y luego se sentó a su lado. La frustración y la ira que había estado conteniendo todo el día comenzaron a salir a la superficie nuevamente. Es solo que a donde quiera que vamos la gente sigue mirándome como si no perteneciera, dijo, su voz tensa por la emoción. En el aeropuerto, en el hotel, incluso solo caminando, siguen juzgándome como si estuvieran esperando que me equivoque o algo. Linda escuchó en silencio. Su expresión se suavizó cuando Jason
Habló cuando terminó, colocó una mano en su hombro. Siento mucho que estés pasando por eso, Jason dijo suavemente. No es justo, y no está bien, pero sabes que es su problema, no el tuyo. Jason bajó la mirada al suelo, su pecho pesado por el peso de sus emociones, pero aún así se siente como si fuera mi problema, murmuró. Es como que no importa lo que haga, la gente siempre me va a ver de forma incorrecta. Linda le apretó el hombro. Sé que a veces se siente así, dijo, y no te voy a mentir, siempre habrá gente que haga suposiciones, que te juzgue antes incluso de conocerte, pero eso no significa que tengas que aceptar su juicio. Eres mucho más de lo que otras personas piensan de ti, Jason. Jason la miró, su frustración todavía hirviendo pero empezando a enfriarse. Pero ¿cómo hago para que se detenga? ¿Cómo hago para que me vean como realmente soy? No siempre puedes controlar cómo te ven otras personas, dijo Linda suavemente, pero puedes controlar cómo te ves a ti mismo. No dejes que su juicio te haga dudar de tu propio valor. Perteneces aquí tanto como cualquier otra persona, y las personas que realmente importan te verán por quien eres. Jason asintió con la cabeza, sus palabras se asimilaron. Él sabía que ella tenía razón, pero aún así era difícil aceptar, era difícil dejar ir la ira que sentía cada ves que alguien lo juzgaba sin conocerlo, pero tal vez, solo tal vez, podría comenzar concentrándose en cómo se veía a sí mismo, en no dejar que sus suposiciones lo definieran. Linda le sonrió, sus ojos cálidos con comprensión. Eres un niño fuerte, Jason, no olvides eso. Jason logró una pequeña sonrisa a cambio. Gracias, tía Linda. Al día siguiente, Jason y su padre fueron invitados a un evento formal organizado por uno de los socios comerciales de David. Era un asunto elegante celebrado en un gran salón de baile en un hotel de lujo, y Jason se sintió fuera de lugar en el momento en que cruzaron las puertas. Los hombres vestían trajes caros, las mujeres vestidos de diseñador, y el aire estaba lleno del silencioso zumbido de una conversación educada. Jason tiró del cuello de su camisa abotonada, sintiéndose incómodo con la ropa formal que su padre había insistido en que usara. Se mantuvo cerca de su padre tratando de mezclarse, pero no podía deshacerse de la sensación de que todos lo estaban mirando, juzgándolo. Su conversación anterior con tía Linda había ayudado, pero la persistente sensación de no pertenecer todavía estaba allí, acechando debajo de la superficie. Mientras se mezclaban con los otros invitados, Jason escuchó fragmentos de conversaciones sobre inversiones, vacaciones de lujo y bienes raíces de alta gama. Se sintió más fuera de lugar con cada minuto que pasaba. En un momento, mientras Jason estaba junto a la mesa de refrigerios, un hombre de unos 50 años se acercó, estaba vestido con un traje inmaculado, su cabello peinado hacia atrás con precisión, miró a Jason, sus ojos lo recorrieron con un sutil juicio despectivo. Debe ser el hijo de David, dijo el hombre, su voz era educada pero fría. No me di cuenta de que tenía un hijo tan joven. Jason asintió, sintiendo la mirada del hombre demorarse en él como un foco no deseado. Sí, soy Jason. Los labios del hombre se curvaron en una sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Veo, disfruta de la fiesta, dijo, su tono goteando con descendencia, pero ten cuidado, este no es realmente un lugar para niños, podrías encontrarte fuera de tu elemento. El estómago de Jason se apretó. El nudo de ira de los últimos días regresó con toda su fuerza. Apretó los puños a los costados, mordiendo. Reprimió el impulso de gritarle al hombre, pero antes de que pudiera decir algo, su padre apareció a su lado. La expresión de David era tranquila, pero Jason podía ver la intención en su postura. ¿Hay un problema aquí?, preguntó David con su voz tranquila pero firme. El hombre volvió a sonreír, esta vez más genuinamente. No hay problema en absoluto, dijo, levantando su copa en un brindis simulado, solo ofreciendo un consejo. La mandíbula de David se tensó, pero no respondió. En cambio, colocó una mano sobre el hombro de Jason y lo alejó del hombre hacia un rincón más tranquilo de la habitación. Ignóralo. David murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. No sabe de qué está hablando, pero Jason no podía ignorarlo. Las palabras del hombre resonaron en su cabeza, alimentando todas las dudas y frustraciones que había estado sintiendo durante los últimos días. Sentía que se estaba ahogando en esta presión constante para demostrar que pertenecía a un mundo que parecía decidido a mantenerlo fuera. Jason dejó de caminar girando, para enfrentar a su padre. ¿Por qué la gente sigue tratándome como si no perteneciera?, preguntó con la voz tensa por la emoción. No pedí nada de esto. No pedí que me juzgaran donde quiera que vaya. David miró a su hijo. Su expresión se suavizó con simpatía. Lo sé, Jason, dijo en voz baja. Y desearía poder detenerlo, pero el mundo no siempre es justo. Jason negó con la cabeza, su pecho se tensó por la frustración. No es justo en absoluto. David suspiró, poniendo una mano en el hombro de Jason. No tienes que demostrarles nada, Jason, perteneces aquí tanto como cualquier otra persona. No dejes que te hagan sentir lo contrario. Jason asintió. Las palabras de su padre se hundieron, pero incluso mientras trataba de dejar ir la ira, no pudo evitar sentir el peso de esta todavía presionándolo. Era agotador luchar constantemente por ser visto por quien realmente era en lugar de lo que la gente asumía sobre él a medida que avanzaba la noche.
Jason y su padre se quedaron en el evento mezclándose con los otros invitados y tratando de divertirse, pero el encuentro con el hombre en la mesa de refrescos permaneció en la mente de Jason como un recordatorio constante de la lucha que enfrentó David. También podía verla, observó a su hijo durante toda la noche, notando la forma en que los hombros de Jason se tensaban cada vez que alguien lo miraba, la forma en que dudaba en hablar cuando le presentaban a nuevas personas. David siempre se había enorgullecido de ser capaz de manejar situaciones difíciles para navegar por las complejidades de su negocio con facilidad. Pero esto era diferente, este era su hijo tranquilo y reflexivo que claramente estaba sufriendo. No fue hasta que regresaron al hotel que David finalmente habló. He estado pensando en lo que dijiste antes. Comenzó su voz suave en el silencio del auto, sobre cómo la gente sigue juzgándote. He estado tan concentrado en mi propio trabajo, en mi propia vida, que no me di cuenta de lo difícil que ha sido esto para ti. Jason miró a su padre sorprendido por la admisión. David rara vez hablaba de sentimientos, especialmente no de los suyos. Siempre he creído que si trabajas lo suficiente, si demuestras tu valía, la gente te respetará. David continuó, pero ahora veo que no siempre es tan simple. La gente puede ser injusta y, a veces, no importa lo que hagas, todavía te juzgarán en función de cosas que no tienen nada que ver con quién eres. Jason asintió las palabras de su padre golpeando cerca de casa. Sí, dijo en voz baja, eso es lo que se siente. David suspiró pasándose una mano por el pelo. Lo siento, Jason, no me di cuenta de lo mucho que esto te estaba afectando. Pensé que si pudiera darte todo lo que nunca tuve lo tendrías más fácil, pero ahora veo que no se trata de dinero o poder, se trata de algo más profundo. Jason se quedó en silencio por un momento. Las palabras de su padre calaron. Siempre había admirado a su padre, lo respetaba por todo lo que había logrado, pero oírle admitir que no tenía todas las respuestas, que todavía estaba descubriendo las cosas, hizo que Jason se sintiera más cerca de él de lo que se había sentido en mucho tiempo. No necesito que me den todo, Jason, dijo en voz baja, solo quiero que me traten como si perteneciera. David asintió con la cabeza, su expresión seria. Y perteneces, Jason, sé que es difícil, pero tienes que seguir creyendo que nadie puede quitarte eso. Por primera vez en días, Jason sintió un pequeño destello de esperanza. Tal vez su padre no tenía todas las respuestas, pero lo estaba intentando, y eso era suficiente por ahora. A la mañana siguiente el sol brilló brillantemente sobre él horizonte de Los Ángeles mientras Jason se sentaba en el balcón de su habitación de hotel mirando la ciudad de abajo. Todavía era temprano, y las calles comenzaban a cobrar vida con el ajetreo y el bullicio de un nuevo día. La tensión de la noche anterior había disminuido, pero Jason todavía sentía su peso persistiendo en su pecho. Su conversación con su padre había ayudado, pero no había borrado la frustración que se había estado acumulando dentro de él durante los últimos días. Seguía pensando en ese hombre en el evento. Con qué indiferencia descartó a Jason, como si no perteneciera, y sin importar cuántas veces su padre le dijera que sí pertenecía. Jason no podía evitar la sensación de que siempre habría personas que lo verían como menos, personas que lo juzgarían por su apariencia, su edad o algún otro factor superficial. Pero mientras estaba sentado allí, escuchando los sonidos de la ciudad, Jason pensó en lo que su tía Linda había dicho, que no podía controlar cómo lo veían otras personas, no podía cambiar sus suposiciones o hacer que lo vieran como realmente era, pero podía controlar cómo se veía a sí mismo, podía negarse a dejar que su juicio lo definiera. Jason sacó su teléfono y se desplazó por los mensajes de sus amigos en casa. Todos estaban emocionados de escuchar sobre su viaje, preguntándole cómo era la primera clase, cómo era Los Ángeles. Por un momento Jason consideró contarles todo, las miradas incómodas, las suposiciones, la forma en que las personas lo habían tratado como si no perteneciera, pero luego se dio cuenta de algo. El viaje no se trató solo de esos momentos de incomodidad, también hubo buenos momentos, momentos en los que se unió a su padre, donde finalmente se conectaron después de tanta distancia, y tal vez eso era en lo que necesitaba concentrarse. Tal vez de ahí provenía su fuerza, no de probarse a sí mismo ante extraños, sino de saber que las personas que importaban lo veían como realmente era. Jason escribió un mensaje rápido a sus amigos: ha sido un buen viaje, Los Ángeles es increíble, y la primera clase fue una locura elegante, pero la mejor parte ha sido pasar tiempo con mi papá. Presionó Zen sintiendo una pequeña sensación de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba empezando a tomar el control de la narrativa, comenzando a dar forma a la historia de su vida, en lugar de dejar que las suposiciones de otras personas la moldearan por él. Más tarde esa tarde, Jason y su padre se dirigieron a otro evento. Este era un almuerzo de negocios en un restaurante de alta gama en el centro. David había sido invitado por otro socio comercial y, aunque Jason no estaba particularmente emocionado por pasar otro día rodeado de extraños ricos, aceptó ir con la esperanza de que esta vez fuera diferente. El restaurante era elegante y moderno, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Jason y su padre estaban sentados en una mesa larga con varios otros invitados, todos ellos vestidos con trajes y vestidos caros. Jason sintió el familiar nudo de inquietud en el estómago mientras miraba a su alrededor, pero se recordó a sí mismo lo que su padre y la tía Linda habían dicho, que pertenecía aquí, ya sea que otras personas lo creyeran o no. A medida que avanzaba la comida, Jason trató de relajarse, concentrándose en la comida y la conversación a su alrededor,
pero a medida que los invitados comenzaron a charlar más libremente, el tema de conversación cambió a la riqueza y el estatus. Uno de los hombres en la mesa era un hombre de negocios alto y de cabello plateado, llamado Richard. Se reclinó en su silla y sonrió mientras bebía un sorbo de vino. «Sabes», Richard dijo que su voz goteaba con descendencia. «Es gracioso cómo la gente piensa que puede entrar a estos lugares y actuar como si pertenecieran solo porque pueden pagar una entrada o una reserva. Hay más que eso. Sabes que se trata de clase, de saber cómo comportarse». Jason se puso rígido, entrecerrando los ojos mientras escuchaba las palabras de Richard. No se dirigía a Jason directamente, pero la insinuación era clara. Richard miró alrededor de la mesa, su mirada se detuvo en Jason por un momento demasiado largo. El corazón de Jason latía con fuerza en su pecho. La ira familiar aumentando dentro de él, había escuchado suficientes de estas excavaciones sutiles, estos insultos velados que cuestionaban su derecho a estar en estos espacios, pero esta vez no se iba a quedar callado. Esta vez iba a defenderse a sí mismo. «Tal vez no se trate de clase», dijo Jason, su voz firme pero firme. «Tal vez se trate de cómo tratas a las personas. Sabes, cómo juzgar a alguien antes de conocerlo». La mesa quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Jason. Richard levantó una ceja, claramente sorprendido de que Jason había hablado, se rió entre dientes suavemente sacudiendo la cabeza. «Tienes mucho que aprender, chico», dijo su tono despectivo. «Este mundo no es para todos». Las manos de Jason se apretaron en puños debajo de la mesa, pero no se echó atrás. «Tal vez eres tú el que tiene mucho que aprender», dijo su voz cada vez más fuerte, «porque el mundo no es solo para gente como tú, es para todos». La sonrisa de Richard se desvaneció y por un momento Jason pensó que podría discutir, pero antes de que pudiera decir algo más David habló, su voz calmada pero autoritaria. «Jason, tiene razón», dijo David mirando a Richard con una expresión severa. «No se trata de clase o dinero, se trata de cómo tratas gente, y si no entiendes eso tal vez eres tú el que no pertenece aquí». Jason sintió una oleada de orgullo cuando su padre lo defendió respaldándolo frente a toda la mesa. La cara de Richard se puso roja y murmuró algo en voz baja, pero no discutió más. La tensión en la mesa se disolvió lentamente y la conversación cambió a temas más seguros a medida que continuaba el almuerzo. Jason sintió una sensación de logro que no había sentido en mucho tiempo. Se había defendido por primera vez, no había dejado que el juicio de otra persona lo definiera y su padre lo había apoyado, reforzando la lección que le había llevado tanto tiempo a Jason aprender, que pertenecía no por el éxito de su padre o su boleto de primera clase, sino porque era Jason, nada más nada menos. Después de que terminó el almuerzo, Jason y su padre caminaron de regreso al auto en silencio. El peso de lo que había sucedido en la mesa todavía colgaba en el aire, pero esta vez no se sentía como una carga, se sentía como si algo hubiera cambiado, algo importante. Mientras conducían de regreso al hotel, David miró a Jason con una pequeña sonrisa jugando en las esquinas de su boca. «Estoy orgulloso de ti, ¿sabes?», dijo en voz baja. Jason miró hacia arriba. «Sorprendido. ¿Por qué?». «Por defenderte», dijo David, su voz cálida. «Te he estado observando estos últimos días, y sé que no ha sido fácil, pero hoy no dejaste que te afectara, no dejaste que su juicio te definiera». Jason sonrió sintiendo una sensación de orgullo brotar dentro de él. «Yo solo no quería quedarme callado más», admitió que estaba cansado de dejar que la gente piense que pueden tratarme como si no perteneciera. David asintió con la cabeza, su expresión pensativa. «He pasado toda mi vida luchando por pertenecer a este mundo, Jason. Pensé que si trabajaba lo suficiente, si me construía un nombre, la gente me respetaría, pero ahora veo que no se trata solo de demostrar tu valía a otras personas, se trata de saber que perteneces incluso cuando no lo ven». Jason se quedó callado por un momento, dejando que las palabras de su padre se asimilaran. Siempre había admirado el éxito de su padre, pero ahora veía que el viaje de su padre había sido más difícil de lo que creía. David había luchado sus propias batallas, enfrentado sus propias dudas y juicios, y ahora Jason estaba empezando a entender que sus luchas, aunque diferentes, estaban conectadas. «Me has enseñado mucho, papá», dijo Jason en voz baja, «pero creo que lo más importante que me has enseñado es que no tengo que demostrarle nada a nadie, solo tengo que ser yo mismo». David sonrió alcanzando el cabello alborotado de Jason. «Eres un niño inteligente», dijo cariñosamente, «más inteligente de lo que yo era a tu edad». «Eso es seguro». Jason se rió sintiendo una ligereza en su pecho que no había sentido en días. Por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz con quien era. No tenía que seguir luchando por la aprobación de otras personas, porque sabía en el fondo que pertenecía sin importar dónde estuviera o lo que alguien más pensara. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Jason y su padre estaban en el balcón de su habitación de hotel viendo las luces de Los Ángeles titilar debajo. El aire era fresco y refrescante, y Jason sintió una sensación de calma instalándose sobre él. Su padre había estado callado la mayor parte de la tarde, pero ahora que estaban juntos, David finalmente habló. «He estado pensando mucho en lo que hemos pasado en este viaje», dijo suavemente, «sobre la forma en que la gente te he tratado, y ahora me doy cuenta de que no siempre he estado ahí para ti como debería haber estado». Jason miró a su padre sorprendido por la admisión. «¿Qué quieres decir?».
David suspiró pasándose una mano por el pelo. He pasado tanto tiempo concentrado en mi trabajo en construir mi negocio que no vi lo difícil que ha sido para ti. Pensé que si te daba todo lo que necesitabas, dinero, seguridad, oportunidades, sería suficiente, pero ahora veo que no se trata solo de eso, se trata de estar ahí para ti emocionalmente, se trata de ayudarte a navegar en este mundo que no siempre es amable. Jason sintió que se le formaba un nudo en la garganta, pero logró mantener la voz firme. Has hecho lo mejor que has podido, papá, dijo en voz baja, y aprecio todo lo que has hecho por mí, pero sí. A veces ha sido difícil. David asintió con los ojos llenos de arrepentimiento. Quiero hacerlo mejor, Jason, quiero estar ahí para ti más. Sé que no puedo protegerte de todo, pero al menos puedo ser alguien con quien puedas hablar, alguien que entienda. Jason sonrió sintiendo una calidez extenderse por su pecho. Gracias, papá, eso significa mucho. Se quedaron en silencio por un rato mirando la ciudad abajo. La mente de Jason estaba tranquila, sus pensamientos ya no corrían con frustración o ira. Por primera vez en mucho tiempo sintió que se entendía a sí mismo y a su padre un poco mejor. Mientras la noche se profundizaba, Jason se dio cuenta de algo importante: el mundo no siempre era justo y siempre habría gente que lo juzgaría, que lo vería como algo menos, pero él no tenía que aceptar su juicio, no tenía que demostrarle nada a nadie más que a sí mismo. Él pertenecía no por el éxito de su padre, no por el boleto de primera clase, sino porque él era Jason, y eso sabía que era suficiente. Habían pasado 2 semanas desde el viaje a Los Ángeles, y Jason estaba de regreso en casa en Boston, sentado en la mesa del desayuno con su papá. Los sonidos familiares de su casa, el suave tic-tac del reloj de la cocina, el zumbido del refrigerador, se sentía reconfortante después del torbellino de emociones y experiencias por las que habían pasado en California. Jason había estado reflexionando sobre todo lo que había sucedido, los encuentros con personas que lo juzgó, los momentos emocionales que había compartido con su padre, y lo más importante, las lecciones que había aprendido sobre sí mismo. Mientras estaba sentado allí bebiendo su jugo de naranja, se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él, el nudo de frustración e inseguridad que lo había agobiado durante tanto tiempo finalmente estaba comenzando a aflojarse. Se sentía más ligero, más arraigado en quién era. El viaje no había sido fácil, pero le había mostrado algo importante: que podía navegar por el mundo en sus propios términos, sin dejar que los juicios de otras personas lo definieran. David, que estaba leyendo el periódico de la mañana, miró a Jason. Has estado callado desde que regresamos, dijo doblando el periódico y dejándolo a un lado. ¿Cómo te sientes, Jason? Pensó en la pregunta por un momento antes de responder. Estoy bien, dijo honestamente, mejor que antes. David levantó una ceja, su expresión curiosa. Sí, ¿cómo? Entonces Jason dejó su vaso y se reclinó en su silla. No sé, solo siento que ya no estoy tan preocupado por lo que piensen los demás. Quiero decir que todavía me molesta cuando la gente me juzga, pero no se siente tan pesado. Sé quién soy ahora y sé que pertenezco sin importar lo que piensen. David sonrió con una mirada de orgullo brillando en sus ojos. Esa es una gran realización, dijo, que a algunas personas les toma toda la vida darse cuenta de eso. Jason se encogió de hombros sintiendo una pequeña sensación de logro. Supongo que me cansé de dejar que otras personas decidan cómo debería sentirme conmigo mismo. David asintió con expresión pensativa. Eso es exactamente correcto, tienes que vivir tu vida por ti mismo, no por nadie más. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento. La luz de la mañana entrando por la ventana de la cocina. Jason sintió una profunda sensación de paz, algo que no había experimentado en mucho tiempo. No era que el mundo hubiera cambiado, era que él había cambiado, y eso hizo toda la diferencia. Así que David, dijo después de un momento, su tono se aligeró. ¿Estás listo para la escuela mañana? Jason sonrió poniendo los ojos en blanco. Ni siquiera cerca. El verano pasó demasiado rápido. David se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Así es como siempre se siente, pero hoy al menos tienes algunas buenas historias para contarles a tus amigos sobre el viaje. La sonrisa de Jason vaciló levemente mientras pensaba en los momentos de discriminación y juicio que había enfrentado durante el viaje. No estaba seguro si quería revivir esas experiencias hablando de ellos con sus amigos, pero de nuevo, tal vez compartir lo que aprendió los ayudaría a entenderlo mejor. Podría contarles algo, dijo Jason pensativamente, pero creo que me centraré en las partes buenas, como el tiempo que pasamos juntos. David lo miró con una calidez en sus ojos que Jason no había visto a menudo antes. Me alegra escuchar eso, dijo en voz baja, porque esa fue la mejor parte para mí también. Al día siguiente, Jason se paró frente a su escuela secundaria mirando a los estudiantes apresurarse a entrar para comenzar el nuevo año escolar. El familiar zumbido de charlas y risas llenó el aire y Jason sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Siempre era extraño venir de vuelta después de las vacaciones de verano, pero esta vez las cosas se sentían diferentes. Había cambiado la forma en que veía el mundo y la forma en que se veía a sí mismo no era la misma que antes del viaje a Los Ángeles, y mientras miraba a sus compañeros de clase, se dio cuenta de que también los estaba viendo de manera diferente. Jason se abrió paso por los pasillos zigzagueando entre la multitud de estudiantes mientras se dirigía a su casillero. Pasó junto a algunos niños que reconoció el año pasado, algunos de los cuales habían sido parte de la multitud popular, los que siempre parecen tan seguros de sí mismos, tan confiados en su lugar en la escuela.
Jason había pasado mucho tiempo preguntándose si alguna vez se sentiría tan cómodo en su propia piel como ellos parecían estar en la de ellos, pero ahora se dio cuenta de que no importaba, ya no necesitaba compararse con ellos, no necesitaba su aprobación, porque ya había encontrado su propio sentido de pertenencia, era Jason Carter, y eso era suficiente en su casillero. Jason fue recibido por un par de sus amigos, Logan y Emma, que estaban charlando emocionados sobre sus veranos. Cuando vieron a Jason, lo saludaron con la mano. Amigo, ¿cómo estuvo la? Logan preguntó con los ojos muy abiertos. ¿Curiosidad llegaste a conocer a alguna celebridad? Jason se rió sacudiendo la cabeza. Ninguna celebridad, pero aún así fue bastante genial. Volé en primera clase por primera vez. Emma levantó una ceja impresionada. Primera clase elegante. ¿Cómo fue eso? Jason dudó por un momento. Los recuerdos del viaje pasaron por su mente. Pensó en las escaleras incómodas, las suposiciones que la gente había hecho sobre él, pero luego recordó las conversaciones que había tenido con su padre, las lecciones que había aprendido sobre defenderse y encontrar su propio sentido. De valor. Fue interesante, dijo Jason eligiendo sus palabras con cuidado. Hubo algunos momentos que fueron un poco difíciles, pero aprendí mucho sobre mí. Logan y Emma intercambiaron miradas confusas. Duro. ¿Qué quieres decir con Logan? Preguntó Jason. Pensó por un momento y luego decidió ser honesto. Hubo algunas veces en las que la gente no pensó que pertenecía a primera clase, hicieron suposiciones sobre mí por cómo me veía o porque no parecía encajar con los otros pasajeros. No fue fácil lidiar con eso, pero al final me di cuenta de que realmente no importa lo que piensen, lo que importa es cómo me veo a mí mismo. Emma asintió pensativamente. Esa es una buena lección. Para aprender, la gente puede ser tan críticos, especialmente cuando no conocen toda la historia. Jason sonrió sintiendo una sensación de alivio invadirlo. Se sintió bien hablar de ello, compartir su experiencia con sus amigos sin dejar que lo agobiara. Había enfrentado esos desafíos y había salido más fuerte gracias a ellos. Mientras caminaban hacia su primera clase del día, Jason sintió una nueva sensación de confianza. Ya no estaba preocupado por encajar o ser juzgado, sabía quién era y eso fue suficiente. Cuando llegaron al salón de clases, Jason se sentó en su escritorio, sacó su cuaderno y bolígrafos. El maestro comenzó a pasar lista, y Jason miró por la ventana viendo cómo la luz del sol entraba a través del vidrio. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente a gusto. El viaje de autodescubrimiento de Jason había sido desafiante, pero también había sido transformador. Jason había enfrentado momentos de juicio, momentos en los que la gente había tratado de hacerle sentir que no pertenecía, pero a través de esas experiencias había aprendido que su valor no lo definían las opiniones de otras personas, lo definía él. El viaje a Los Ángeles había sido un punto de inflexión en la vida de Jason. Le había demostrado que el mundo no siempre era justo y que siempre habría personas que harían suposiciones basadas en las apariencias o el estatus, pero también le había demostrado que tenía el poder de elevarse por encima de esos juicios para mantenerse erguido y estar orgulloso de quién era sin importar lo que pensaran los demás. Mientras se sentaba en su salón de clases listo para enfrentar los desafíos de un nuevo año escolar, Jason sabía que todavía habría momentos difíciles por delante, todavía habría personas que lo juzgarían injustamente, pero ahora estaba listo para eso. Era más fuerte, más confiado y más seguro de sí mismo que nunca. El mundo podría no haber cambiado, pero Jason sí, y se dio cuenta de que era suficiente. Si disfrutaste el viaje de autodescubrimiento de Jason y las lecciones que aprendió sobre pertenecer, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte a nuestro canal. Tenemos más historias poderosas que llegarán para explorar temas de la resiliencia, de la identidad y la superación de los desafíos de la vida. Activa la campana de notificaciones para no perderte nuestra próxima historia y comparte este video con amigos que puedan necesitar un recordatorio de que su valor viene de adentro. Gracias por mirar y mantente atento para obtener más contenido inspirador.